Gracias por asistir hoy. Hoy tenemos a Ale Ramos, que nos va a dar la presentación de Emprendimiento, una lección. Ale es economista por la Universidad Autónoma de Coahuila, enfocada en análisis de políticas públicas ambientales, conferencista y activista ambiental orientada a la difusión de información y concientización sobre la raíz de nuestros diversos problemas ambientales y sus soluciones. Es fundadora del movimiento La Solución, una plataforma con más de 500,000 seguidores desde la cual se discuten alternativas para enfrentar problemas ambientales desde la iniciativa privada y el libre mercado. Es coeditora del programa Emprendimiento, una lección de FI en español y miembro de la red de Faculty. Entonces, gracias Ale por acompañarnos hoy y gracias a todos por asistir. Ya podemos comenzar. Súper, bueno, si en algún momento no me escuchan o algo, quedo atenta igual si me dan esos comentarios. Por lo pronto, muchas gracias más bien a ustedes por su presencia, su tiempo, gracias a FI también, por supuesto, por seguir llevando este tipo de talleres a tantas escuelas, cambiando el mundo, un estudiante a la vez. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento en una lección, que como bien dijo Pía, soy pues honrosamente coautora de este taller de emprendimiento en una lección. Y les quiero explicar un poquito por qué. Porque nace de primera entrada esta inquietud de llevar educación económica, sobre todo de esta forma gratuita, a tantos estudiantes, y es porque en México, en realidad, pues en México y en América Latina, la educación básica no cuenta con este tipo de formación y llegamos a un punto a lo mejor cuando somos adultos que ni siquiera entendemos los principios más básicos de la economía. ¿Y por qué es tan importante? Creo que todos debemos entender al menos los principios básicos de economía para ser personas, ciudadanos que, por ejemplo, pueden votar con un raciocinio mucho mayor que si no lo tuviéramos, para ser tener ciertas nociones, incluso para aplicar en nuestra vida profesional, sea lo que sea que ustedes decían estudiar. Y en ese sentido, hace muchos años, casi 80 años, Henry Hazlitt, un gran economista, más casi autodidacta, hizo un libro que se llama Economía en una lección, que por supuesto a quienes les interese les recomiendo que lean, es incluso gratuito, está en internet. Entonces, en Economía en una lección, lo que hizo Henry Hazlitt fue explicarnos todas las falacias económicas que había en aquella época, en los años 40. Es decir, ¿qué vemos con falacias? Todo aquello que pensamos que o damos como por hecho, damos como por cierto, sin embargo, es una mentira o no lo estamos viendo correctamente. De todas esas falacias que enumeró Henry Hazlitt, elegimos algunas de estas para hacer este taller de emprendimiento en una lección, porque saben que lo triste es que esas falacias que existían en los años 40 o incluso antes de Henry Hazlitt, todavía las seguimos replicando en los años 2020. Entonces, ¿qué ha pasado y qué hemos fallado? Que casi 100 años después, o un siglo después, al menos 80 años de este gran libro que escribió Henry Hazlitt, no hemos podido entender que estas cosas o estas falacias siguen estando en la mente de las personas y que no hemos podido aprender un poquito de economía. Entonces, bueno, igual, nuevamente, gracias a la Fundación Económica por esta invitación. Entonces, yo les voy a empezar con un ejercicio. Y es que es muy interesante. Miren, yo no sé ustedes, entiendo que están en secundaria, qué tipo de dudas tengan en su vida o si alguna vez han tenido alguna duda respecto a algo sobre economía. Por ejemplo, se han llegado a preguntar por qué los gobiernos no imprimen dinero simplemente para acabar con la pobreza. O sea, si hay tanta gente que carece de recursos económicos, ¿por qué no podemos imprimir dinero y darles dinero a la gente para acabar con la pobreza? ¿Qué es lo que define el precio del dólar contra el peso? ¿Qué es, por qué, etcétera? ¿No? Tantas dudas que pueden tener respecto
como la interacción humana o la interacción económica, los mercados, etcétera. No sé si alguno de ustedes haya tenido ese tipo de preguntas. Como les decía, hoy vamos a hablar de ciertos temas. Y para eso les tengo este que no sé, se están como presentando en un salón y probablemente no se va a alcanzar a leer perfectamente, pero se los voy a platicar. Imagínense que nosotros estamos leyendo el periódico en la mañana, que ustedes tienen el hábito de agarrar el periódico, ya sea físico o por internet, y que están viendo las notas del día. Vamos a imaginar que una de las notas del día habla sobre que McDonald's se recupera del huracán con una gran reapertura. Nosotros que estamos en México estamos muy sensibles ahorita de este tema porque incluso acaba de haber un huracán terrible que devastó todo Acapulco. Entonces, imagínense, esto nos habla de un huracán que arrasó también con una población y entonces este McDonald's aprovechó este desastre natural para renovar todas sus instalaciones. Entonces empezaron a comprar, ya saben, los vidrios que se habían roto, la pintura que se había desgastado, empezaron a amueblar otra vez porque habían perdido todo tras el paso de este huracán. Entonces, mucha gente de esta ciudad hipotética eh, menciona en este artículo que al final pues es una gran oportunidad para pues generar crecimiento económico en la ciudad. Porque al final de cuentas, el que hayamos reconstruido este McDonald's hizo que, por ejemplo, McDonald's le comprara vidrios al de la vidriera, comprara sus pinturas a esta ferretera local, quizás comprara todo tipo de artículos para pues reorganizar su negocio y eso obviamente significó empleo y ingresos para otras familias. Entonces, lo que nos habla aquí es que este huracán pues está incentivando el crecimiento económico de este lugar y que es algo bueno para las personas. La siguiente noticia que nos da este periódico que estamos leyendo es ex concursantes de Shark Tank reclaman crédito. No sé si algunos de ustedes que tan familiarizados estén con este programa Shark Tank, si no se los platico un poquito. Solo para contexto, el programa de Shark Tank es donde empresarios muy exitosos y con mucho dinero se sientan en una fila, ¿no? Y llegan emprendedores que tienen una idea y les tratan de vender esa idea para conseguir dinero de ellos como inversionistas que al final obviamente les van a retribuir con ganancias de esta empresa. Entonces, estos concursantes pues llegan, se paran, proponen sus ideas, les dicen cuánto ha ganado, qué esperan de ventas, etcétera, cómo manejan su empresa y si les convencen a estos empresarios, los empresarios les van a dar dinero para invertir en sus negocios o en sus ideas de emprendimiento. Sin embargo, en este artículo específicamente nos hablan de ex concursantes que no pudieron convencer en su momento a estos empresarios y que salieron del programa con las manos vacías. Nadie quiso aportar a sus ideas y entonces estos ex concursantes de Shark Tank están reclamando créditos al gobierno. Dicen, alguien nos tiene que apoyar porque al final de cuentas nosotros queremos poner una empresa, vamos a dar empleo a la población y queremos pues un crédito que me está negando. Me acerco al banco, no me dan crédito. Me acerco a estos empresarios en Shark Tank y no quisieron invertir en mi negocio. Sin embargo, el negocio de uno de ellos se trataba de un gimnasio que tenía al lado un buffet de coma todo lo que pueda. Entonces, hay por ahí una discusión de qué tan viable es ese negocio y si debemos o no apoyar ese tipo de estrategias. Otra de las noticias que vemos esta mañana es Uber va, más bien van tras las tarifas de Uber. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, en una ciudad los usuarios se están quejando de que Uber cada vez tiene tarifas más altas. Saben ustedes que el Uber tiene como esta parte de tarifas dinámicas que se definen entre cuando hay muchas personas buscando un Uber, no sé, si van a un concierto y todo el mundo está buscando un Uber al final del concierto
la tarifa se vuelve pues carísima. Entonces hay quejas de los usuarios que, por ejemplo, cuando está, no sé, lloviendo por las tardes o a la hora que todo mundo sale de las oficinas y demás, pues Uber está abusando, vamos a ponerlo entre comillas, de los pues usuarios. Entonces, los usuarios están exigiendo que el gobierno haga algo contra Uber, que se definan tarifas tope o algo que pudiéramos pues limitar que Uber siga como subiendo sus tarifas. Un poco de eso se trata este artículo. Y por último, tenemos otro artículo que estamos leyendo en el periódico esta mañana, que se trata de los camiones de comida operan sin licencias ni regulaciones. Es decir, que hay muchos puestos callejeros de comida que tienen pues ninguna regulación y los restauranteros están peleando porque al final creen que no es una competencia leal, digamos. A los restauranteros el gobierno les cobra permisos, los tiene vigilados, que si cumplen los estándares de higiene, de salubridad, que tengan reglamentos y demás y demás. Y a los camiones o a los puestecitos de comida informal, pues no se les pide nada. Entonces, mientras a los restaurantes se les cobra y se les exige, a ellos pues están como en tierra de nadie y entonces es una competencia desleal. Y los restauranteros dicen, pues también regúlenlos a ellos. Hay que cobrarles, pedirles licencia, etcétera, a todos los puestos informales de comida. Ahora, ya que les platiqué de estas cuatro noticias, que aunque son hipotéticas de este periódico El Bastión que les presenté, pues al final de cuentas pudieran ser muy parecidas a muchas de las cosas que a veces en una sociedad se están discutiendo. Muchas veces estamos discutiendo como ahora en México qué está pasando o qué va a pasar después del huracán de Acapulco, o podemos discutir no necesariamente de Uber, pero sí podemos ver de repente algún artículo que sube mucho su precio, o sea, lo hemos visto que de repente, no sé, el precio del aguacate, el precio del limón se dispara y mucha gente se queja al respecto o que estamos muy al pendientes de cuánto cuesta la tortilla y demás. Entonces, ¿ustedes qué opinan y qué harían si ustedes fueran parte de un tomador de decisión, un ciudadano que va a votar, una persona, un funcionario que está a cargo de algo? ¿Qué opciones o qué soluciones darían a estos problemas? Entonces, un poquito vamos a hablar de esto en este programa de emprendimiento en una lección, pero antes les quiero enseñar lo que es la falacia de la ventana rota. No sé si ustedes han oído hablar de esto, que por cierto es muy diferente a la teoría de la ventana rota. Esa es la falacia de la ventana rota. Y aquí tenemos un pequeño como cómic, ¿no? Está una persona leyendo el periódico muy tranquilamente cuando de repente alguien rompe su ventana con un ladrillo. Él por supuesto se asusta, agarra el ladrillo y en el ladrillo dice, ¿necesitas reparación de ventanas? Llama al 556-279. Entonces, la persona aquí un poco, esto es como parte de humor, la persona que vende vidrios, pues está rompiendo los vidrios y pareciera ser una gran publicidad que está haciendo porque está casi creando clientes nuevos que ya tienen una ventana rota. Sin embargo, les voy a contar qué es la falacia de la ventana rota y es una de las cosas en economía, pues más, de las cosas más iniciales o de las teorías que tenemos desde el inicio, hace mucho. Frederick Bastiat, que era un gran economista, escribió esto para explicarnos de una forma sencilla cómo nos equivocamos a veces al pensar en las soluciones o en la economía. Resulta, imagínense, que hay un panadero en un pueblo. Hay un panadero que todos los días abre su panadería muy temprano y este día, cuando llega a su panadería, se da cuenta que el vidrio de su panadería está roto. Alguien, vamos a decir un pandillero, una noche antes estuvo haciendo eso, destrozos por la calle, se le hizo fácil agarrar una piedra y romper la ventana de esa panadería. Entonces, el panadero obviamente no puede tener una ventana rota en su negocio, va a su caja, saca parte de los ingresos que tenía y pues acude a la vidriera de, no sé, que está por ahí a unas cuadras, compra un vidrio nuevo y entonces el de la vidriera
ahora tiene un poco más de ingresos que si el pandillero no hubiera roto la ventana del panadero. Esto significa al final que pues pareciera que se está reactivando la economía, porque hubo un gasto, por ejemplo, del panadero, agarró sus ingresos, fue y compró su vidrio nuevo y por ende el vidriero ahora tiene más dinero del que hubiera tenido si el pandillero no hubiera roto ese vidrio. El vidriero a su vez, como ahora tiene ingresos extra, pues a lo mejor va y compra, vamos a decir, un juguete para su hijo. Y entonces el de la juguetería tiene más dinero que si el pandillero no hubiera roto ese vidrio. Y entonces a su vez el de la juguetería podría ir a comprar lo que sea que se les ocurra. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo en esta parte? Pues sí, se está reactivando la economía de cierta forma del vidriero y del de la juguetería. Sin embargo, ¿qué es aquello que nos dice Bastiat que no podemos dejar de ver y que es no caigan en esa falacia? Es, pues, ¿qué hubiera hecho el panadero con el dinero si no hubiera tenido que comprar un vidrio? Imagínense que el panadero estaba ahorrando para comprarse un traje nuevo. Entonces, ¿qué pasó con el sastre que ya no pudo vender el traje nuevo para el cual estaba ahorrando el panadero? Se quedó con menos dinero que si no hubieran roto la ventana del panadero. Entonces, por un lado tenemos todas aquellas cosas o consecuencias que sí podemos ver. ¿Qué es lo que sí podemos ver? Que el vidriero ganó dinero, que el de la juguetería ganó dinero. Pero ¿qué es aquello que no podemos ver porque simplemente dejó de pasar? Pues que el sastre ahora tiene menos dinero. Probablemente el sastre también vendiendo un traje nuevo hubiera gastado en otra cosa que también efectivamente ya no tiene ese ingreso adicional. Lo que nos habla la falacia de la ventana rota, y es para que se memoricen, es ser capaces de ver todas las consecuencias visibles y las consecuencias también invisibles, las cuales no vemos porque dejaron de pasar. Sin embargo, si fuéramos muy superficiales, pensaríamos que entonces romper ventanas por toda la ciudad es algo que reactiva la economía si no supiéramos que ese dinero que se está gastando en ventanas la gente lo iba a gastar también en otras cosas que son incluso más valiosas y generan más riqueza que la de destruir. Entonces, hablemos del primero. ¿Se acuerdan? McDonald's se recupera del huracán. La pregunta aquí entonces es, ¿el huracán reactivó realmente la economía local? Un poco de esto nos habla la falacia que les acabo de explicar, de la falacia de la ventana rota. Ahorita, antes de entrar a este taller, estuve buscando por ahí si alguien ya se había atrevido a decir que pues el huracán iba a ser una gran oportunidad para Acapulco, para pues reactivar su economía. Y sí, hay ciertos comentarios que nos dicen que puede ser una gran oportunidad, que puede ser una gran oportunidad de negocio, o sea, recuperar toda la infraestructura de Acapulco. Y no lo dudo, probablemente va a ser un gran negocio para ciertas personas que tengan negocios de vidrios, negocios de construcción, negocios de albañilería, etcétera. Sin embargo, no va a ser un buen negocio para todas las demás personas que no se dedican a eso y que deben de usar los recursos que tenían, o sea, quitárselos a algo que querían comprar y en vez de eso, pues pagarlo en vidrios y cosas de recuperación como estas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos visibles en este caso? Por supuesto que en Acapulco, por ejemplo, o en este ejemplo de McDonald's, podemos ver más empleo inmediato en reconstrucción. Seguramente en este McDonald's, la gente que pasaba por ahí veía albañiles trabajando, veía contratistas, veía maestros de obra, etcétera, veía camiones llegando con productos y parece que hay muchísimo más empleo inmediato en este tema de la reconstrucción, lo cual puede ser cierto. También podemos ver que muchos comercios locales se beneficiaron por la compra de materiales que sin el huracán no hubiera sucedido. Sin embargo, ¿cuáles son esos efectos no visibles que tendríamos que tener si pensáramos realmente con este sentido de la falacia de la ventana rota? Y es todos aquellos recursos, el dinero, digamos,
que era para crecer o para comprar otro tipo de cosas, ahora lo tienen que usar para reemplazar lo que ya existía. Entonces se está reemplazando el valor ya existente porque se destruyó. Sin embargo, no se está generando valor nuevo. El dinero se gastó, pero simplemente sigue habiendo solo un McDonald's. El dinero que se gastó para reconstruir este McDonald's a lo mejor hubiera servido para hacer una segunda sucursal de McDonald's o para hacer un McDonald's más grande o para cualquier otra cosa. Sin embargo, gastamos el dinero y seguimos teniendo solo un McDonald's. Un poco de eso pasa. Y esta falacia es mucho más evidente. Ustedes creo que también pueden haber escuchado aquella falacia pensando que también la guerra reactiva la economía de los países, porque entonces se tienen que recuperar y tienen que gastar. Sin embargo, se está gastando en algo que ese valor ya existía y simplemente se está recuperando ese valor y no se está generando valor nuevo. Y esto realmente pasa en la vida real. O sea, si ustedes pueden ver aquí, tengo algunos ejemplos de gente que seguramente tiene altos estudios, incluso seguramente en economía. A ver, el vicepresidente de la agencia de calificación Fitch, que es una agencia que se dedica a calificar el riesgo de ciertas empresas y países, no sé si estudió economía, pero seguramente tienen bastantes nociones de economía. Y él dijo que el tsunami del 2004, que fue un tsunami que arrasó todo el sudeste asiático, iba a ser una gran oportunidad de crecimiento para Sri Lanka, porque tenían justamente que recuperar todo aquello que perdieron. Igual imagínense, este sí es economista. El economista en jefe de un banco estadounidense decía, después del huracán Katrina que sucedió en Luisiana, en Estados Unidos, dijo que generalmente es bueno para la economía cuando tienes que reconstruir a gran escala, como sucedió con ese huracán. Entonces, imagínense, aparte son economistas y todavía no tienen tan claro esta parte, que están viendo solo los efectos superficiales y no están viendo aquellas consecuencias invisibles, si lo vemos así, simplemente porque no pasaron, pero nos estamos como sesgando. Ahora, ¿qué pasa con el otro ejemplo de los exconscursantes de Shark Tank reclaman el crédito? La pregunta aquí es, ¿el gobierno debería dar crédito a los concursantes descartados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estos exconscursantes que quieren generar una nueva empresa y un nuevo negocio deberían poder obtener del gobierno ese crédito? Porque de otra forma no lo van a conseguir. Los bancos no se los están dando, los empresarios privados no se los están dando. Y aquí pues al final, ¿qué es lo que sí estamos viendo? Si el crédito se los da el gobierno, pues efectivamente el gobierno estaría ayudando a crear nuevos empleos. Imagínense en este ejemplo que teníamos del gimnasio al lado del buffet. El gobierno le dio ese crédito a ese emprendedor y finalmente construyó ese gimnasio. Y por supuesto eso generó empleos, vamos a decir, desde la construcción, los albañiles, los diseñadores, compró todo el equipo de gimnasio, entonces eso también motivó a las empresas que venden equipo de gimnasio a invertir más, etcétera. Y también, por supuesto, seguro está contratando a una persona, a la recepcionista, a los entrenadores, etcétera, etcétera. Está generando empleos buenos. Lo segundo que podríamos ver, bueno, más bien lo que ya no podemos ver, si nos vamos con esta, pues esta idea, es que los recursos destinados a esta idea que es inviable no fueron usados en otras necesidades que la población podría haber valorado más. Imagínense, les estamos quitando dinero público, vamos a decir, de medicamentos para los niños, de recursos para la educación pública, para nuevas escuelas, para pagarle más o tener más policías y hacer más segura la ciudad, etcétera, cualquier cosa que se les ocurra, que las personas puedan valorar. Ese dinero no se gastó en eso para en vez de eso dárselo a un empresario, a un emprendedor nuevo, que al final hizo un gimnasio que probablemente va a quebrar porque nadie quiere ir a un gimnasio y tener al lado esta tentación de tener un buffet de coma todo lo que pueda. Entonces, todo lo que hiciste de esfuerzo, de ejercicio, probablemente
se va a ir hasta con el primer olor a comida rica que esté saliendo de al lado, ¿no? Lo segundo es que el crédito se vuelve mucho más costoso para otros proyectos que sí generan valor, o sea, es decir, el resto de proyectos que podrían ser realmente proyectos que generen algo bueno o algo que la población sí esté demandando, pues va a ser mucho más costoso adquirirlos. Ahora, el ejemplo de Uber, que hablábamos de las tarifas de Uber. La pregunta es, ¿el gobierno debería controlar las tarifas de empresas como Uber? Y aquí tenemos el ejemplo de Uber, pero como les decía, cualquier tema nos podemos poner a ver si lo creemos barato, caro, o si creemos que ya es demasiado, están lucrando mucho, o si creemos que el gobierno debería intervenir. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que en este caso el gobierno debería controlar las tarifas o los precios de algunos bienes que suben? Bueno, ¿qué veríamos si el gobierno hace esto? ¿Qué es lo que veríamos? El gobierno beneficiaría, por supuesto, a los consumidores con menores precios. En este ejemplo de Uber, si el gobierno dice, ¿saben qué? Uber ya no puede cobrar más de, vamos a decir, 100 pesos por una ruta de tantos kilómetros. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por supuesto, a consumidores mucho más felices porque al final van a pagar mucho menos por ese viaje y por llegar a su casa más rápido o lo que sea. Sin embargo, ¿qué es lo que no estaríamos viendo? Los menores precios, ¿qué creen que haría? O sea, ¿qué provocaría? En primer lugar, haría que más personas estén dispuestas a pagar por viajes de Uber. Como ya es barato, entonces mucha gente va a decir, ah, no pasa nada, en vez de caminar, mejor me tomo un viaje de Uber, etc. Sin embargo, también los menores precios van a reducir los incentivos para que los conductores que estén de Uber pues quieran hacer esos viajes. Los conductores seguramente van a decir, pues no me conviene, 100 pesos está muy lejos, para allá es muy peligroso, imagínense, por sí muchas veces nos dicen, no, para allá no voy, pues con tarifas tan reducidas, a lo mejor al Uber no le conviene. Hay mucho tráfico, entonces voy a gastar más de gasolina. Me conviene mucho más no tomar el viaje a tomar. O me conviene incluso más dedicarme a otra cosa ahora que seguir siendo Uber. Entonces lo que va a haber es una escasez de conductores dispuestos a hacer el viaje mientras más personas están dispuestos a hacerlo. Y aunque me va a costar, vamos a decir, esos 100 pesos, yo como usuaria o usuario estaré como, pues espere y espere y espere un Uber, que a lo mejor voy a tener que esperar una hora para que alguien me acepte a ese precio, ¿no? Y estas cosas también pasan en la vida real. Hay gobiernos que siguen creyendo que si controlamos los precios de algunas cosas, pues por decreto, por así decirlo, de decir vamos a bajar el precio simplemente porque yo lo digo y porque yo puedo firmar un poder que obliga a los productores a tener cierto artículo a menor precio, pues las cosas van a cambiar para las personas. Esta foto que les pongo aquí es una captura de pantalla de un periódico argentino. Si ustedes saben un poquito de Argentina, aparte de que son campeones del mundo en fútbol, que el Papa es argentino, etcétera, pues a lo mejor algunos sabrán que también Argentina es famoso por la calidad de su carne. Gran parte de la gastronomía de Argentina es carne y dicen que es muy buena. Entonces, esta foto, si pueden ver, es carne bastante mala, que la gran mayoría es grasa y no carne. De hecho, dice, hay más grasa que carne. Polémica e indignación en las redes por los cortes a precios populares. Y es que Argentina, hace no mucho, puso o hizo una ley que se llama precios cuidados, o no sé si se llama precios populares, creo que también lo había visto como precios cuidados, donde el gobierno, para detener la inflación, si ustedes saben igual también sobre Argentina, la inflación está arriba del 150%, es decir, que de un año al otro las cosas cuestan 150% más del doble, de aquí a un año. Entonces, como está descontrolada la inflación, el gobierno dijo, ¿cómo hago para cuidar la economía, entre comillas?
de las familias. Bueno, voy a obligar a los productores de carne y otros productos básicos a que no pueda costar más de X cantidad de pesos argentinos. Y entonces el gobierno dijo, la carne no va a costar más de esto. ¿Qué pasó con los productores de carne? Que también, por supuesto, están sufriendo toda inflación. Pues decidieron que toda la carne que valía mucho, pues más bien la iban a exportar o la iban a llevar a mercados que sí valoraran esa carne y pagaran por ella. Y entonces las personas en Argentina se toparon con escasez en los centros comerciales, que ya no había productores que estén dispuestos hacer todo lo que implica producir, cultivar, sembrar, cosechar, etcétera, alimentos, si no puedo ganar siquiera dinero, si prácticamente lo tengo que hacer gratis porque el gobierno me está exigiendo que lo venda a un valor incluso menor de lo que a mí me cuesta. Pues, ¿qué pasó? Que los argentinos ahora veían carne barata, sin embargo, de pésima calidad en sus supermercados. ¿Qué pasa también con esta otra noticia de comida callejera opera sin regulaciones? ¿Ustedes creen que el gobierno debería exigir las mismas regulaciones que los restaurantes? Bueno, ¿cuáles serían los efectos visibles en este sentido? Si nosotros hiciéramos esto, veríamos que los restaurantes podrán competir con la comida callejera de forma más pareja y ambas estarán reguladas, es decir, la comida callejera va a tener sus regulaciones al igual que los restaurantes. Sin embargo, ¿cuáles serían los efectos no visibles de implementar esta política? La comida callejera se volverá más costosa porque obviamente si ya les estamos imponiendo impuestos, regulaciones, permisos, trámites, etcétera, todo eso cuesta y las personas que tienen su puestecito y que a lo mejor nos cobraban a 50 pesos la comida, ahora van a tener que cobrarla a 100 pesos o simplemente van a quebrar, van a tener que irse y van a tener que eliminar todas las fuentes de empleo que tenían para los que trabajaban con ellos y también reducir las opciones para los consumidores que tenían una opción barata y accesible de comida a ellos. Entonces, un poco esto es, o hablamos un poco con estos ejemplos de lo que es la falacia de la ventana rota o las cosas que tendríamos que hacer si pensáramos como economista. A mí cuando estaba pensando qué estudiar, que yo decidí estudiar economía, no estaba tan segura, la verdad, pero me llamaba la atención. Y cuando llegué a la carrera, primer semestre, lo que me hizo enamorarme de la carrera y decir, elegí bien, es que yo sentía que a mí el estudiar economía o sea, te podría abrir como un mundo nuevo de cómo ves las cosas en el mundo y cómo las entiendes. Para mí estudiar economía era como si me hubieran dado unos lentes especiales y entonces ahora podría ver todo el mundo alrededor con lentes de economista y tener una visión económica de las cosas. Cosas que probablemente si no pensáramos en este tipo de consecuencias o de tener este pensamiento crítico, pues veríamos de forma diferente. Y si yo fuera un ciudadano que va a votar, elegiría a lo mejor superficialmente, o si yo soy un ciudadano que quiere emprender, pues a lo mejor también no tomaría en cuenta muchas cosas que me ayudarán a complementar mi éxito profesional o personal. ¿Qué les quiero decir? No precisamente que todos tengan que elegir la carrera de economía, sin embargo, sí creo que debemos tener dentro de nuestra educación básica toda una, pues, educación o formación que nos permita entender un poco cómo funciona el mundo, porque al final la economía es la ciencia que estudia la interacción humana, la acción humana dentro de los mercados y dentro de lo que implica toda la interacción de cómo, en qué trabajamos, qué decidimos comprar, qué decidimos vender, qué decidimos hacer con nuestro tiempo libre. Todo eso impacta a todas las demás personas. Entonces, al final la conclusión es, lo que nos enseña un poco el libro de Economía en una lección de Henry Hazlitt es a tener en cuenta
aquellas cosas tan básicas que nos enseñaron los primeros economistas en su momento. Cuando estamos pensando en un problema o pensando cómo reaccionar ante algo, tener en cuenta todos los efectos visibles y los efectos también no visibles que pueden tener o sea, al tener una decisión, ¿no? Sobre algo. También tomar en cuenta lo que es los efectos de largo plazo y los efectos de corto plazo, porque en el corto plazo algo puede ser particularmente o simular ser bueno, sin embargo a largo plazo puede no ser. Y esto lo podemos ver en metáforas tan simples como, por ejemplo, comer alguna comida chatarra que nos guste en el corto plazo nos da placer, seguramente nos genera endorfinas, comernos ese chocolate y disfrutarlo y demás, pero en el largo plazo a lo mejor nos va a generar unos kilitos de más o algo de afectaciones a nuestra salud. Un poco funciona así también con la economía. Las cosas que pueden ser buenas en el corto plazo pueden no serlas en el largo plazo. Otra cosa que nos enseñan es considerar los efectos en todos los sectores. Si yo voy a decir que el huracán fue bueno para el crecimiento de Acapulco, probablemente me esté enfocando solo en el sector de la construcción. Para el sector de la construcción, probablemente el huracán va a ser un gran negocio. Sin embargo, si yo amplío mi visión a todos los demás sectores, entenderé que el huracán realmente lastimó y afectó mucho la economía familiar y la economía local de Acapulco, incluso del país, porque estoy considerando que los demás sectores, vamos a llamar turístico, pues sufrió de grandes daños y en vez de estar proponiendo una oferta a sus visitantes de tener una alberca más bonita o de tener un jardín mucho más bonito en el hotel, etcétera, lo que están haciendo es tener que pagar por recuperar lo que perdieron. Entonces, en recapitulación, tenemos que considerar los efectos visibles y no visibles cuando tomamos una decisión, los efectos en el corto y en el largo plazo y también ampliar nuestra visión a todos los sectores y no solamente a uno. Si ustedes logran tener estas tres habilidades de que cada que tomen una decisión o se enfrenten a un problema, sea lo que sea que estudien o sea el problema incluso que se están enfrentando aunque todavía no lleguen a su vida profesional, tengan por seguro que van a tener un poco esas gafas de economista, esos lentes para ver un poquito la perspectiva desde otro sentido y van a poder tomar decisiones mucho más asertivas, mucho más inteligentes, sea lo que sea que decidan hacer al final. Entonces, por último, entiendo que esto es, bueno, para contestar una encuesta. Al final me pasaron este código QR que ustedes pueden escanear, contestar en esta encuesta. Me parece que también van a tener por ahí una tarea. No sé si sea este mismo código QR, pero para que igual contesten. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo y espero sobre todo que hayan tenido muchas dudas. Al final, las dudas vaya de curiosidad, que empiecen a preguntarse más cosas, que empiecen a cuestionarse por qué no funciona el mundo de una forma, por qué las cosas, como les decía al principio, quien se haya preguntado por qué no imprimimos más dinero, todas esas dudas que pueden tener acerca de cómo funciona la economía, pues surjan aún más, incluso se acerquen a FI o se acerquen a sus maestros o a cualquiera de nosotros a preguntarlas o incluso a investigarlas, a leer el libro de Henry Hazlitt, a acercarse a FI, a leer los artículos que subimos todos los días o cada semana, que hablamos un poquito con ejemplos de ahora, con películas o demás, para explicarles cómo entender el mundo y cómo entender la economía actual. Entonces, ojalá tengan esa curiosidad y pues muchas gracias por el tiempo. Súper, gracias, Ale. Bueno, damos unos minutos entonces para preguntas. Si alguien tiene preguntas, las pueden ir poniendo en la cajita de preguntas y respuestas. Y solo les pido que por favor escaneen el código en la presentación y llenen la pequeña encuesta. Entonces, damos unos minutitos solo para ver si entran preguntas. Elder, no sé si tú tienes algo que decir.
Em, yo estoy bien. Agradecerte, Ale, por la conferencia. Y, y a ver, tal vez ya me contradije, pero quisiera, pues si no, por el momento no miro preguntas, así que yo te hago preguntas, Ale. Adelante, adelante, por A favor. ver, ¿cómo miras tú esta rivalidad que ha existido por décadas, años, entre poder decir, yo creo en las ideas de la libertad, pero también creo en un desarrollo sostenible y en un desarrollo pues ecológico, todo lo que tú nos compartías? ¿Cómo podrías tú darnos a nosotros, a nuestros estudiantes de todos los planteles, un argumento en el cual podemos decir, pues nos gusta la libertad, pero también nos gusta preservar la ecología y todo eso, y que no sea como un discurso pues socialista o comunista, que es el que puede habernos ganado algún tipo de batalla? Súper pregunta. Mira, sí, justamente también tenemos el taller de economía ambiental en una lección que creo que es bastante o ilustra muy bien esa pregunta, porque al final, dentro de toda la problemática que podemos solucionar con estrategias que entran dentro de estas ideas de libertad, también son buenas para el medio ambiente. Es un poco también, pues, romper esa barrera ideológica o del discurso, donde, por ejemplo, otros tipos de discursos se basan mucho en el discurso buenista, en las buenas intenciones, etcétera. Pero por ahí hay un refrán muy cierto que dice: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y en ese sentido hay muchísimos discursos ambientalistas que parecen pues muy buenas intenciones o estar basados en muy buenas intenciones que al final los resultados son contraproducentes. Podemos poner ejemplos. Digamos, en México hace, que me parece, 2015 se prohibieron los circos con animales, justamente buscando pues que haya cierto bienestar animal, lo cual es una muy buena intención. Sin embargo, ¿qué pasó al final? Los animales que estaban en el circo murieron de formas mucho más, o sea, con un maltrato mucho mayor, porque al final dejaron de ser retribuibles o de tener un valor, un capital para el del circo, y pues al final los dejaron morir de hambre, de enfermedades, etcétera. Entonces, una buena intención puede arrastrar a una consecuencia totalmente contraria a la que estamos buscando. Otro ejemplo es el programa Sembrando Vida actualmente en el país. Pues lo que hace es darle dinero a las personas para reforestar eh, zonas que están dañadas o que no tienen árboles, etcétera, y pagarles por todos esos árboles que están plantando. Al final, ¿qué provocan? Que la gente esté primero deforestando, quemando terrenos, cortando árboles, para luego poder tener un terreno deforestado y luego plantar árboles que probablemente no se van a dar, que no van a prosperar, pero que puedo yo cobrar un subsidio del gobierno que me pague por hacer eso. Entonces, una buena intención en una política mal diseñada, como lo que todas las que comentamos ahorita, digamos, incluso saliéndonos un poco del tema ecológico, pues la política bien intencionada de los precios en Argentina, de querer cuidar a la población con precios baratos, lo que hizo fue traerles escasez y una alimentación mucho más deficiente. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Pues considerando las mismas cosas en temas que no son ambientales, o sea, estrategias que realmente alineen los incentivos, eh, que usen el mercado como herramienta para cuidar del medio ambiente. Y sí se puede. Al final, por ejemplo, vamos a hablar de los plásticos en el océano. Lo que estamos haciendo, los discursos que vemos son prohibir el plástico para que no llegue al océano. Sin embargo, cuando se prohíbe el plástico, se generan otros reemplazos. Me estás prohibiendo el plástico, entonces ahora uso cartón, ahora uso tela, los cuales, por cierto, son más contaminantes que el plástico. Generan mucha mayor contaminación porque requieren de tala de árboles, requieren de mucha mayor contaminación de agua, de más gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, ¿qué hacen otros países que sí logran tener
una solución al respecto? Pues generar mercados más bien que le den valor a esos residuos. Vamos a poner el ejemplo de Noruega. Noruega logra reciclar el plástico o convertirlo en energía eléctrica y calefacción verde y prácticamente gratuita para sus ciudadanos o muy barata para sus ciudadanos, dándole un valor a ese residuo, generando todo una cadena de inversión, por ejemplo, de iniciativa privada que invierte en plantas de reciclaje, que invierte en plantas de termovalorización, que convierten ese tipo de residuos en energía y calefacción, que genera empleos, que paga impuestos haciendo todo eso. Y al final tienes todo un sistema que funciona y da beneficios sociales, también dando beneficios ambientales. Te sales un poco de ese discurso simplemente basado en buenas intenciones de vamos a prohibir, el villano es el plástico, y más bien conviertes ese villano en una cosa que tiene un valor, que tiene una función en la economía, la vuelves eso que puede generar empleos y todo un círculo vicioso, perdón, virtuoso, y se convierte en una solución. Entonces, creo que en el mercado están las soluciones a muchos de nuestros problemas ambientales, incluyendo, por ejemplo, hasta temas de los precios. Cuando el agua la queremos gratis, la desperdiciamos porque no nos cuesta nada. Sin embargo, si le damos o reflejamos el valor real de todo lo que implica llevarnos agua hasta nuestros hogares, podríamos tener un consumo mucho más responsable y al final mejor apoyar a las familias vulnerables que no tienen acceso en vez de que sea algo subsidiado para todos y que todos desperdiciemos, ¿no? Hay varias estrategias dentro del mercado que nos pueden ayudar a cuidar del medio ambiente, como la propiedad privada, los precios, el mercado en sí, los incentivos económicos, etcétera, pero tienen que ser políticas muy bien pensadas y muy estudiadas. Totalmente, totalmente. Gracias, gracias, Ale, por esto. Y pues creo que es un discurso que a veces, si lo pudiéramos decir en frente de muchas personas, podría ser como muy confrontativo, ¿verdad? Pero creo que debemos nosotros de tener este tipo de ideas, de exponernos a este tipo de pensamientos, porque son los que nos van a hacer llegar a un mejor estado, ¿verdad? Y lo más importante es de que, y tú lo decías en tu argumento, la persona que más se va a querer cuidar a sí misma somos nosotros. Es decir, a mí me impactó mucho la imagen que colocaste de la carne, pues que creo que casi nadie le gustaría comer, no voy a decir que a todos, porque tal vez puede decir, ay, a mí me encanta, pero em, somos nosotros los individuos, somos las personas que nos vamos a cuidar mejor. Y muchas veces nos venden ese discurso de decir, no, 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 el Estado te va a proteger de ti mismo. Y es como, ay, 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 ¿cómo el Estado me va a proteger de mí mismo y va a querer algo mejor para mi bienestar, ¿verdad? No sé si quisieras como complementar algo ahí para que también nuestros alumnos se lleven esa idea todavía más reforzada por parte tuya. Por supuesto que sí, de hecho, muchas gracias. Justamente, o sea, al final nadie sabe mejor lo que, o sea, lo que es bueno para nosotros que nosotros mismos. Vamos a decir, se habla mucho de, no sé, poniéndonos filosóficos, o sea, cuál es el sentido de la felicidad, el éxito, etcétera. La realidad es que para cada quien el éxito o la felicidad significa algo diferente. Entonces, ¿quién mejor que nosotros mismos que tomemos nuestras decisiones basados en eso, en lo que nosotros buscamos, y que no puede ser reemplazado por un ente centralizado que realmente no nos conoce y que va a tomar decisiones al final de cuentas que ni siquiera van a cumplir con los tres principios que les comentaba, que es pensar en todos los sectores, en el corto y largo plazo y en las consecuencias visibles y no visibles, porque un gobierno al final puede tomar una decisión que favorezca un sector en el que tú no estás trabajando o en el que a ti no te va a beneficiar y no, más bien te va a perjudicar, y va a tomar tus recursos, tus impuestos y se los va a dar a alguien más.
y tú no tuviste opción ni siquiera de decidir, o te va a decir, tú por ley no puedes comerciar o no puedes intercambiar, no puedes hacer acuerdos voluntarios con alguien de otro país, o no puedes hacer, no puedes elegir en dónde estudiar o qué estudiar. Entonces, ¿cómo puede ser que pues en ese, o sea, es ilógico que ese planteamiento pueda ayudarnos a buscar o conseguir el éxito o la felicidad personal? Porque nos están limitando estas opciones. Ahora, las ideas de la libertad causan mucho miedo a algunos o aversiones, porque sí que la realidad es que lo que tenemos, o sea, lo que implican es mucha responsabilidad individual también. Creo que es el costo que hay que pagar, la responsabilidad para poder acceder a buscar o atrevernos a controlar nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones, porque un empresario, por ejemplo, en el ejemplo que les decía del gimnasio que quiere poner un buffet a un lado, un empresario realmente, si yo estoy jugando este juego con mis propios recursos, que yo imagínense ahorré 10 años y voy a poner un negocio, y si yo pongo ese negocio, estoy jugando con el patrimonio de toda mi vida que seguramente voy a perder. Y eso se trata la libertad también, de que si Ay, yo ya gano, no escuché. gano. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí te escucho. Ah, perdón, o sea, retrocedo un poquito nada más. Lo que les decía de la libertad, de lo que implica la responsabilidad en el ejemplo de eh, lo de Shark Tank, que un empresario quiere poner un gimnasio con un buffet. Si ese empresario está jugando con su propio dinero y su patrimonio que ahorró de 10 años y lo pierde, pues es su responsabilidad también por aplicar o invertir en ese tipo de cosas que son inviables. Pero cuando está jugando con el dinero de alguien más, que te quitó el dinero a ti de a través de los impuestos, etcétera, pues no hay responsabilidad que asumir, por así decirlo, porque, a ver, al final el dinero no me costó, me lo está regalando el gobierno. Y un poco es esa la versión que sentimos a veces, que nos da miedo esa responsabilidad, pero yo les podría decir, jurar y prometer que realmente, digo, ese costo es muy poco comparado con todo lo que una sociedad puede crecer individual y colectivamente si se deja a los individuos buscar sus propias eh, metas, objetivos de forma, o sea, en un ambiente de libertad, en donde podamos tomar nuestras propias decisiones, en donde podamos afrontar nuestras propias responsabilidades, y que más bien se nos permita, o el gobierno actúe en una forma de árbitro que está ahí para cuidarnos en que podamos hacer, cuidar nuestra propiedad privada, cuidar nuestro derecho a tomar decisiones, a nuestro derecho a poder relacionarnos con otras personas o agentes económicos de la manera que queramos, siempre y cuando sea sin vulnerar la ley o vulnerar la dignidad o vida de otra persona. Y más bien para eso debería estar el gobierno. Y en ese sentido, ustedes pueden verlo, los países que optan por ese tipo de estrategias son los países que más prosperidad, más crecimiento económico generan, etcétera. Al contrario de aquellos países reprimidos que buscan una suerte de seguridad, pues falsa, digamos, en la que pretendemos que todo sea resuelto por el gobierno, y al final, pues lo que provoca es atraso económico, poca prosperidad, problemas sociales, etcétera, ¿no? Inseguridad y demás. Entonces, ahí no sé, a mí me gusta simplemente dar una metáfora, porque al final es como decidir qué queremos, si esa falsa seguridad o esa libertad, pensando en, imagínense un león en un zoológico. ¿Qué león es más libre? ¿El león en la sabana, que está ahí todos los días luchando por conseguir el alimento, por conseguir reproducirse, por conseguir ser parte de una manada, etcétera? Todo el tiempo está luchando un león en libertad por jugar el papel que la naturaleza le dicta en ese sentido. O el león que está en el zoológico, que nada tiene que hacer luchando por su alimento, le llega todos los días,
sus cortes de carne, no tiene que hacer nada, las personas lo alimentan y no tiene que luchar, está bastante seguro, pero al final está encerrado y está pues en contra de todo aquello que está en su naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el león más libre o el que podemos como tratar de emular, el que tiene esa falsa seguridad o el que realmente está cumpliendo como su objetivo? Entonces, pues nada, yo les diría que pensemos un poco en eso, que se cuestionen y que al final también tengan esa curiosidad de las que les hablaba también al principio, de llegar a sus propias conclusiones y de confrontar sus propias ideas, también en contraste obviamente con la evidencia y los datos y que puedan generar un criterio propio en el accionar que tengan en toda su vida profesional, las decisiones que lleguen a tomar en sus vidas, ¿no? Súper, muchísimas gracias, Ale. Creo que ya estamos casi en tiempo, entonces lo podemos dejar aquí. Y gracias, Elder, también. Y gracias a todos, pues creo que la mayoría van a estar viendo este programa en grabación, entonces espero que también les haya gustado. Y nos vemos la otra semana.